Gloria al Señor, capítulo 11 de la carta a los Hebreos. Bendito sea Dios. Y vamos a leer desde el versículo 6 hasta el versículo 8. Hasta el versículo 7, perdón, 6 y 7. Amén. Y si puede hacerlo, colóquese de pie, bendito sea el Señor, para que el sueño también se vaya yendo. Y leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y que es galardonador de los que le buscan. Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Ayúdeme a orar. Señor, te doy gracias, Dios mío, por tu palabra que hemos leído, Señor. Pido que el Espíritu Santo que la inspiró en esta noche también nos ilumine el entendimiento para disertar en ella, para comprenderla, Señor, y sobre todas las cosas para atesorarla y ponerla por obra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y desautorizamos toda obra de las tinieblas, toda oposición del enemigo que quiera levantarse en contra de que tu pueblo hoy se goce escuchando tu voz. Lo declaramos sin poder y sin autoridad en el nombre de Jesús y declaramos libertad, Señor, en esta noche para escuchar tu voz. Gracias, Señor. Amén y amén. Puede sentarse, dele la gloria a Dios Todopoderoso. Su nombre, gloria a Jesús. Bendito sea Dios. Cuando Dios creó todas las cosas, alabado sea el Señor, lo hizo, dice la Biblia, todo lo hizo bueno y en gran manera. Y día tras día, los 6 días en los que Dios diseñó la creación, día tras día fue observando lo que había creado, y es como si Dios mismo hubiese ido evaluando lo que Él mismo había hecho, y dijo, y vio Dios que era bueno. Amén. Hasta que llegó al hombre, y entonces dice, y vio Dios que era bueno, y entonces le añadió algo más, le dice, en gran manera. Bendito sea Jesús. Pero las generalidades de la creación que se describen en el libro de Génesis fueron tan perfectas y tan bien diseñadas que el mundo fue configurado para albergar por toda una eternidad a la vida. Es decir, no había muerte en la tierra cuando Dios creó. No morían los hombres, no morían los animales, ni siquiera las plantas morían. Bendito sea Dios. No había muerte. De tal manera que las condiciones de vida de un planeta diseñado por Dios eran totalmente perfectas. Allí no había nada de imperfección. Bendito sea Jesús. Fue por eso que Dios creó al hombre y lo puso allí. Y el hombre, en pleno estado de inocencia, bendito sea Dios, estaba en capacidad de administrar lo que Dios le había entregado. Pero Dios le hizo la prohibición de no comer del árbol de la ciencia del bien y del mal, para que no muriera. Fue la única condición que Dios le dio al hombre. Alabado sea el Señor. Y después que pecamos en el huerto de Edén, ciertamente la ciencia del bien y del mal entró a nosotros. ¿En qué sentido? Pues ahora, aunque nos colocan los objetos delante de nosotros y sabemos que tales objetos fueron creados para algo bueno, siempre a eso bueno le encontramos lo malo. Amén. ¿Para qué se hizo esa silla? Para sentarse. Pero usted se da cuenta que en una caseta cualquiera le pega con una silla a otro. Le encontró el lado malo a la silla. Porque tenemos conocimiento de lo bueno y de lo malo. Antes del pecado, no. Es más, si en este momento estuviésemos en una condición de inocencia, no hubiese pecado en nosotros, a nada le encontráramos el lado malo. Yo le decía a mis estudiantes, ¿para qué se hizo ese bolígrafo? No, para escribir. Yo le decía, sí, pero hace ratico te vi que ibas a apuñalar a tu compañero con ese mismo bolígrafo. Porque le vemos el lado malo a todo. Allí entró la ciencia del bien y del mal a la raza humana. A su nombre. La dinamita
la pólvora fueron creadas inicialmente para construir carreteras, para tumbar montañas a fin de trazar caminos. ¿Pero para qué se usa hoy? Para matar a muchas personas. Ese es el lado malo de las cosas, siempre se lo vemos. Alabado sea el Señor. Dios creó todas las cosas perfectas, pero el pecado nos corrompió hasta tal punto que comenzamos nosotros mismos a hacer mal uso de los recursos que Dios nos entregó. A su nombre, a su nombre. Y cuando comenzó la gente a multiplicarse, usted conoce la historia, bendito sea Dios, dentro de los grandes héroes de la fe, que creo se han estado estudiando en vigilias anteriores, se resalta Abel, se resalta, ayúdenme, Enoc, y hoy vamos a hablar de Noé. Alabado sea el Señor. Abel, justo, fue el primer hombre que murió sobre la tierra. La sangre humana que primero fue derramada fue la sangre de Noé, perdón, de Abel. El primer homicida fue Caín, alabado sea el Señor, pero Abel no fue el primer ser que murió. ¿Cuál fue el primer ser que murió en la tierra? ¿Quién me dice? No. Muerte física, estoy hablando de muerte física. ¿Nadie sabe? ¿Cómo? No. El primer ser que murió en la tierra fueron los animales que Dios mató para tomar las pieles y hacerle los vestidos a Adán y a Eva. ¿Sí o no? Porque se los... No, seres. Primer ser que murió sobre la tierra. ¿Sí? Fueron esos animales. Dios siempre que quiso rescatar, o siempre que Dios ha querido rescatar al hombre, ha intervenido la muerte de alguien, o ha tenido que sucederse la muerte de un ser. Para cubrir la vergüenza y la desnudez, Dios sacrificó unos animales. Amén. A su nombre, a su nombre. Para poder Dios trazar un nuevo linaje, tuvo que morir Abel, el justo. Bendito sea Dios, y Dios levantó a Set. Alabado sea Jesús. Pero Dios, queriendo proveer para el hombre salvación, se dio cuenta que definitivamente nos hicimos tan testarudos, tan tercos, que Dios se dio cuenta de que la maldad era mucha sobre la tierra y dijo, ya no hay oportunidad para ellos. Claro, estoy hablando como si Dios fuese humano, entendiendo que Dios siempre está viendo el futuro de todas las cosas. Amén. Así que Dios dijo para sí, he decidido el fin de todo ser. Voy a destruir todo ser viviente porque me he dado cuenta de que los designios y los pensamientos del corazón del hombre son de continuo solamente hacia el mal. Y todo lo que uno piensa, incluso uno en condición cristiana, uno ve un billete mal puesto allí y lo primero que se le ocurre es llevárselo. ¿Sí o no? Es lo primero. Entonces uno comienza a luchar con ese pensamiento y lo vence, y entonces se gana la misión y dice, no, yo esto lo voy a coger, pero se lo voy a devolver a su dueño. O voy a averiguar de quién es. Pero lo primero que se viene a la mente humana es, pues si tú estás limpio, llévatelo. ¿Sí o no? Lo primero. Porque fuimos sujetos, de alguna manera, a esa naturaleza pecaminosa. Y nuestro espíritu, nuestra voluntad tiene que pelear contra esos malos deseos para poder vencerlos. Entonces Dios se dio cuenta de que todo pensamiento era de continuo solamente hacia el mal. Y Dios dijo, no me sirven así. Voy a raer todo ser viviente. Y comenzó a declarar y dijo, desde la bestia hasta las aves del cielo y todo ser viviente que se mueve sobre la tierra. Es más, dijo, me arrepiento de haberlos creado, dijo Dios. Le dolió en el corazón la condición en que nos encontrábamos en ese momento. Bendito sea el Señor. Así que Dios estaba dispuesto totalmente a destruir todo ser viviente. Pero, dice la Escritura, Noé halló gracia ante los ojos de Dios. ¿Qué sucede cuando una persona halla gracia ante otros? Mire, si una persona no le cae bien a la otra, o no gusta de otra, ese que es aborrecido va a pedirle un favor y se lo niega el otro. ¿Sí o no? Se lo niega enseguida. Pero llega aquel que le cayó en gracia y enseguida se lo concede.
Si no tiene, se lo busca. Entonces Dios no estaba dispuesto a escuchar la oración de nadie en ese momento. Hasta que un hombre justo, recto, temeroso de Dios y apartado del mal, halló gracia ante sus ojos y Dios dijo, a este le hago el favor. Pero le encomendó la tarea. ¿Qué tarea era? Mire, Pedro llama a Noé pregonero de justicia. ¿Eso de pregonar qué es? Predicar, declarar, anunciar, testificar. O sea que Noé de alguna manera anunció, ya sea con su testimonio, ya sea con sus palabras, con su vida misma, que Dios estaba dispuesto a salvar a la humanidad siempre que ellos se volvieran a Él. Pregonero de justicia. A su nombre. A su nombre. ¿Qué es justicia? De acuerdo con la concepción humana, los abogados definen, justicia es darle a cada cual lo que se merece. El que cometió un crimen, ¿qué es lo justo? Que pague por el crimen. Cárcel. Amén. El que ganó la competencia, ¿qué es lo justo? Que reciba un premio. A su nombre. Bendito sea Dios. El que violó la ley, paga las consecuencias. Entonces, si no era pregonero de justicia, nos indica eso, que Noé estaba anunciando que Dios iba a destruir la tierra y que era justo de parte de Dios hacerlo porque el hombre le había dado la espalda a Dios. Amén. Y que si alguien se volvía a Dios, era justo de parte de Dios salvarlo porque ese lo había buscado. Era pregonero de justicia. A su nombre. A su nombre. Pero a Noé se le formó un gran problema al ser pregonero de justicia. ¿Cuál fue el problema? Lo acabamos de leer en el versículo 7. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, mire tremendo problema el que se le formó a Noé. Tener que anunciar algo que jamás había acontecido. Es el problema que usted y yo tenemos. Cuando le decimos a la gente que Cristo viene por segunda vez en una nube blanca, Cristo volverá. La gente no cree eso. ¿Sabe por qué? Porque nunca antes se ha visto a nadie descender del cielo. Entonces vuelve un problema. Mi bisabuela, que murió de 97 años, decía, yo estoy nacida desde el año 13. Siempre decía eso. Desde el año 13 estoy nacida. Y tengo tantos años estar escuchando que Cristo viene y nunca ha venido. Entonces, anunciarle a la gente algo que nunca se ha visto se vuelve un problema para quien lo declara, para quien lo pregona. Bendito sea Dios. Entonces Noé tenía que anunciar que iba a llover durante 40 días y 40 noches. Y peor aún, no solamente tenía que anunciarlo, tenía que creerlo. Digámoslo así, un conflicto grande tener que decir algo que uno no cree. Amén. Pero Noé creyó. Por la fe Noé, cuando fue anunciado por Dios acerca de cosas que aún no se veían, dice ahora, con temor preparó el arca. Con temor. O sea, si usted le dicen ahora, predica que al pueblo de San Juan Nepomuceno le viene un juicio tremendo, si Dios me dice a mí ahora, yo me lleno de miedo. Me toca anunciarlo y lo anunciaré ¿cómo? Con temor, con miedo, porque juicio se avecina. Eso por poner un ejemplo. Pero Noé tenía que decirle a la gente, viene un gran diluvio sobre la tierra. Y tuvo que anunciarlo con temor, a sabiendas de que quien se lo había dicho era Dios y que Dios no le iba a mentir a él. Amén. Eso es creerle a Dios a pesar de que no lo veo. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no. Noé nunca había visto llover, pero estaba seguro de que iba a acontecer. Amén. Jamás había hablado de un diluvio antes, pero Noé tenía la certeza de que se iba a dar. Eso es fe. Y eso fue lo que justificó a estos grandes hombres. Por la fe Abel ofreció mejor sacrificio que Caín. Amén. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte. Dice, y le traspuso Dios porque caminó con Dios. Por la fe. Todo se centra allí. A su nombre. A su nombre. Ahora imagínense el panorama.
Yo lo voy a ir narrando, usted vaya imaginándose, vaya dándole rienda a su imaginación. Bendito sea el Señor. Ahora, Dios creó todas las cosas, no llovía, dice el libro de Génesis capítulo 2, vamos a buscarlo, Génesis capítulo 2, bendito sea el Señor. Génesis capítulo 2, desde el verso 4 en adelante. ¿Lo tiene? Estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados el día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos. Dice, y toda planta del campo antes que fuese en la tierra, y toda hierba del campo antes que naciese. Es decir, Dios creó la hierba del campo antes que la hierba naciese. ¿Sí me hago entender? Dios creó la hierba antes de que ella naciese de suyo, de forma natural. Ahora dice, porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrase la tierra. Es decir, ¿por qué todavía no había nacido de suyo la hierba? De forma natural, por dos razones. Número uno, aún no había llovido. Y número dos, todavía el hombre no había labrado la tierra. Lo que estaba creado hasta ese momento fue porque Dios dio la palabra y fue creado. Amén. Y brotó de la tierra. A su nombre. No llovía. Seguimos leyendo. Versículo 6 dice, sino que subía de la tierra un vapor, el cual regaba toda la faz de la tierra. Miren, los científicos han descubierto que hace miles de años atrás la tierra estaba cubierta por una capa gaseosa, por una capa de vapor de agua, bendito sea el Señor, que le permitía al planeta Tierra tener un único y perfecto clima. Es decir, si viviéramos en aquellas antiguas condiciones en las que estamos leyendo, no habría frío en un lugar y calor en otro. No habría tempestades en un lugar y sequía en otro. No habría heladas en ciertos países, mientras que en otros países hay desiertos. No habría esa desigualdad climática. Era un mundo perfecto, totalmente estable. Y las condiciones de vida eran tan perfectas que dice la Biblia que incluso cuando fueron a conquistar la tierra de Canaán, encontraron allí gigantes. Y no solamente eran gigantes, sino que los racimos, los frutos, también eran de tal magnitud que eran proporcionales a la gente que vivía. Amén. Las condiciones de vida eran perfectas tanto para las plantas como para los animales y para el hombre mismo. Personas de un tamaño impresionante. Las condiciones eran diferentes, pero no llovía. Bendito sea Dios. Sin embargo, cuando Dios creó todas las cosas, dice la Biblia que Dios separó las aguas que están por encima de la expansión de las aguas que están debajo de la expansión. Es decir, había nubes que tapaban toda la corteza terrestre, sin embargo no se precipitaban. Lo que hacían esas nubes era evitar que los rayos solares entraran con toda su fuerza al planeta y recalentaran el planeta. Era algo tremendo. ¿Quién lo creó? Dios. Bendito sea el Señor. Y seguramente en esa época no había tierra tan estéril como hoy. No había desiertos, bendito sea el Señor. Todo era perfecto. Aunque ya el hombre había pecado, ya habían comenzado a producirse cardos y espinos, pero todavía las condiciones eran aptas para la vida. Bendito sea el Señor. A su nombre, a su nombre. Ahora, Noé conoció ese mundo. La generación de Noé conoció ese mundo. La gente, imagínense, ¿sabe cuánto tiempo transcurrió aproximadamente, según lo que describe Génesis, desde el momento en que el hombre peca hasta el momento en que es llamado Noé? Aproximadamente transcurrieron 1556 años. Lo saqué ahorita y que allí sentado, vea, la cuenta. Año por año, 1556 años. 1 milenio y medio aproximadamente. En 1556 años nace un poco de gente. ¿Sí o no? Nace una cantidad tremenda de gente. Si la Biblia dice que Adán tuvo hijos e hijas, y cada vez que usted escucha mencionar en la Biblia a un personaje importante, dice, y tuvo hijos e hijas. Cada uno,
Una persona que vivió 500 años, imagínense cuántos hijos pudo haber tenido. Muchísimos. Bendito sea el Señor. Entonces, imagínense cuántas personas podía haber en los tiempos de Noé. Seguramente llegó a haber millones de personas. Alabado sea el Señor. Que aprendieron a trabajar, que aprendieron a hacer casas, que aprendieron a trabajar en el campo, que aprendieron a hacer instrumentos de música, que aprendieron diferentes labores y vivían como cualquier persona de hoy vive en el mundo. Claro está, con mejores condiciones que hoy. A su nombre. Pero nunca había llovido. Y la gente se acostumbró por más de 1500 años a vivir con esas condiciones de vida. Alabado sea el Señor. Así que a Noé le tocó advertirle a una generación de más de 1500 años que iba a llover. No era una tarea fácil para Noé. Amén. Había que tener fe, plena convicción, seguridad al predicar y había que tener valor para enfrentar a una generación como esa, que era mala y perversa. Bendito sea el Señor. Ahora imagínense, Noé fue llamado por Dios y le fue anunciado esta noticia cuando Noé tenía un poquito más de 500 años. Imagínense a una persona de 500 años diciendo va a llover durante 40 días y 40 noches. La gente diría, no, 500 años, te estás caducando. ¿Ah? Ya no es la vejez, lo tiene loco. Ahora sí lo perdimos. ¿Quién sabe si su esposa, quién sabe si sus hijos, sus yernas, quién sabe si hasta ellos mismos se burlarían de Noé cuando lo veían dejar de trabajar en las labores del campo, en las labores del ganado, para dedicarse un rato del día a diseñar el arca? ¿Cuántas cosas tuvo que soportar Noé? Imagínense. ¿Cuánta gente le vituperó? Imagínense en una casa cualquiera diciendo, no, que se volvió loco, bueno, viejo, ya está construyendo un barco que dice que va a llover 40 días y 40 noches. Está loco. ¿Y cuántos dirían, mira, yo tengo 800 años de vida y nunca ha caído una gota del cielo? Gente apoyada en su experiencia, en lo que había vivido. ¿Cuántos muchachos le preguntarían a sus abuelos, oye, viejo, ¿será verdad que va a llover? Y el viejo le diría, mijo, eso es mentira. Yo tengo tanto tiempo nacido, jamás he visto eso. ¿Cuántos cuestionamientos recibiría Noé? Muchísimos. Los mismos que usted y yo recibimos hoy por predicar que Cristo viene. Amén. Pero ¿sabe una cosa? Cristo viene. Amén. Lo crea el mundo o no, pasa el tiempo que quiera pasar, Cristo viene. Bendito sea. Brinden un aplauso al Señor. Alabado sea Jesús. Bendito sea Dios. Así que no era una tarea fácil para este hombre. Ahora, la construyó, la calafateó con brea por dentro y por fuera, hizo un diseño único conforme a las medidas que Dios le dio. Pero ahora mire este ingrediente que se le añade a la situación. Noé estaba haciendo un arca en un lugar del mundo en donde no había playa. Peor todavía. ¿Ah? Porque si usted lo va haciendo un barco en la orilla del mar, bueno, es lógico, ¿verdad? Va a navegar en la orilla de un río, está bien. Pero en un lugar donde no hay playa ni hay río, es absurdo. Pero un ingrediente que se le añadía a la situación. ¿Y tú dónde vas a meter ese barco, Noé? ¿Ah? ¿Quién te lo va a ayudar a empujar para llevarlo allá al mar? Nadie. Tú estás loco, ¿verdad? Bendito sea el Señor. Pero bueno, dice la Escritura en el libro de Génesis, capítulo 6, gloria a Jesús. Capítulo 6 del libro de Génesis. Y aprovecho para darle un datico. Por muchos años, yo he escuchado a predicadores de renombre decir, Noé predicó durante 120 años. Que tengo una noticia, Noé no predicó 120 años. Predicó menos de 120 años. Es más, si Noé, cuando fue llamado por Dios, ya tenía 3 hijos, y Noé engendró a sus hijos de 500 años, y el diluvio vino teniendo Noé 600 años, ahí hay 100, ¿verdad?
Si Noé los engendró de 500 años, sus hijos debieron haberse casado, vamos a ponerlo como edad mínima, eso es una suposición, de 30 años. Así que más o menos a los 530 años de la vida de Noé, Noé recibió el llamado, ya sus hijos tenían esposa, ¿verdad? Hasta el año 600 que vino el diluvio, fueron aproximadamente 70 años que Noé duró anunciando el diluvio. Cuando la Biblia estipula, mas serán sus días 120 años, es posible que se esté refiriendo al momento exacto en que Dios tomó la decisión de decir, voy a raer al hombre de sobre la faz de la tierra. Es decir, 20 años antes de que Noé engendrara a sus hijos. Aproximadamente tenía Noé 480 años de vida. Duró 20 años. Dios dijo, bueno, de aquí a 120 años voy a destruir a la humanidad. 20 años después que Dios toma la decisión, Noé engendra a sus hijos. 30 años después, Noé halla gracia ante los ojos de Dios y es llamado. 70 años después viene el diluvio. Eso está milimetrado allí en la Biblia. Pero como son cuentas y son números, no todo el mundo le gusta a veces sacar cuenta. Por eso está allí. Bendito sea el Señor. Pero bueno, eso es tema de otro día. Sacamos esa cuenta. ¿Qué me interesa saber? ¿Qué me interesa decir con esto? ¿Cuántas personas se convirtieron con la predicación de Noé? ¿Quién me dice? ¿Cómo? ¿O de su casa? Bueno, se salvaron 8 personas con Noé. Pero de allí a que le hayan creído, yo creo que Noé recibió un mandato. Haz un arca, salió explícitamente, haz un arca donde te salves tú, tu esposa, tus hijos y las mujeres de tus esposas. ¿Quién sabe usted qué lucha tendría Noé para hacer que esa gente se embarcara en ese? ¿Ah? ¿Quién sabe si ingresaron hasta por política? Por la palanca. Bueno, yo estoy conjeturando. Yo quiero que entienda que esto no lo dice la Biblia. Estoy sencillamente dándole rienda a la imaginación. Pero Noé, que haya predicado 70 años y no se haya convertido ninguno, cualquiera diría, no es un predicador frustrado. ¿Sí o no? Uno predica y hace 2 o 3 campañas y uno se queda así, ni un convertido. Por una campaña que uno hace de 3 días. Y ya uno comienza a quejarse. Bueno, Noé fueron 70, 80, los que hayan sido, años, y nadie le creyó a Noé. Bendito sea el Señor. Pero dice el libro de Génesis, capítulo 6, capítulo 7, 7, versículo 1 en adelante. Dijo luego Jehová a Noé, entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. De todo animal limpio tomarás 7 parejas, macho y su hembra, mas de los animales que no son limpios, una pareja, el macho y su hembra. También de las aves de los cielos, 7 parejas, macho y hembra, para conservar viva la especie sobre la faz de la tierra. Mire, el versículo 4 es importante. Porque pasados, ¿cuántos días? Aún 7 días yo haré llover sobre la tierra 40 días y 40 noches, y raeré de sobre la faz de la tierra a todo ser viviente que hice. Para allá vamos. Imagínense. Nadie le creyó a Noé, ¿verdad? ¿Usted cree que Noé se dio la tarea de recoger animales por allí? Mire, no. Dios mismo le mandó los animales allá. Usted sabe que los animales tienen como que, ¿cómo le llamaríamos? Como que cierto sentido que les permite a ellos conocer los tiempos. Usted ve a la hormiga, el hermano Lucho sabe más que yo de eso. Ve a la hormiga que se está mudando y la gente dice, va a llover porque la hormiga se está mudando. Y llueve. En cambio, el día que usted no ve a la hormiga, usted pone los chocos por aquí, usted tapa en la gotera y no llueve. La hormiga no se mudó, ella sabía que no iba a llover. Entonces hay ciertos animales que se mudan de un lugar a otro buscando mejores condiciones, conocen los tiempos. Cuando llega el verano, el invierno, se trasladan de un lugar a otro buscando pasto, buscando agua. Lo saben. Los animales intuyeron que Dios iba a raer la tierra. Y ellos mismos se movilizaron hacia el arca, tal como Dios lo dispuso.
A Noé le tocó organizarlos en el arca. Hasta que Dios le dijo, bueno, Noé, ahora sí, entra tú y tu casa, porque pasados 7 días yo haré llover sobre la tierra. Imagínense ahora, viene Noé y entra y Dios cerró la puerta. Y la gente pasaba por ahí y veían a Noé que se asomaba por la ventana y dice, ahora sí, ¿está listo? ¿Está loco? Lo perdimos totalmente. Pasó el primer día y no llovió. 2 días y no llovió. 3 días y nada que llovía. Bendito sea el Señor. Pero ¿quién sabía que Dios le había dicho 7 días? Noé. Dios entendía que era lo que Dios le había dicho y no era cuando la gente quería. Bendito sea Jesús. Después de 7 días fueron abiertas las cataratas de los cielos. Imagínense, escúcheme bien, 1556 años aproximadamente sin llover. Usted se imagina la cantidad de agua estrenando cielo que había allí acumulada en esa capa gaseosa, en la atmósfera. La cantidad de vapor que había, muchísimo. Bendito sea el Señor. Allí hay muchísima agua allí. Alabado sea Dios. Cierto que cuando se está a punto de lloverse, el día se nubla y el clima se pone un poco más agradable de lo que estaba. Bueno, imagínense que el clima era más o menos así, pero de forma permanente. No, lo que pasa es que cuando Dios le dijo que eran 7 días fue cuando lo mandó a entrar. Inicialmente Noé no sabía en qué momento iba a entrar al arca. Sabía que eran 40 días y 40 noches de diluvio. Cuando Dios le dice, entra, él tiene que entrar, porque después de 7 días yo haré llover. Ya eso no lo voy a anunciar él. ¿A quién? ¿Cómo? Bendito sea Dios. ¿Sabe a qué se parece eso? Al rapto de la iglesia. Amén. Somos raptados y después de 7 años Cristo viene por segunda vez a pagarle a cada uno conforme hayan sido sus obras aquí. Eso es profético allí. Bendito sea Dios. Entonces, imagínense Noé allá asomado y la gente señalándolo. 3, 4, 5 días, nada pasó. Ahora también póngase en los pies de Noé. Noé viendo allí a sus sobrinos, Noé viendo allí a muchos de sus hermanos quizás, a sus parientes cercanos, a sus amigos, a gente que Noé sabía, se habían quedado, ya no tenían oportunidad. Imagínense la condición de Noé en ese momento, pero seguía creyéndole a Dios. Es más, le tengo otro dato, el papá de Noé murió 5 años antes, bendito sea Jesús, de que Noé recibiera el llamado. Ahora, usted sabe que en la Biblia hay un hombre, el hombre más viejo que se menciona en la Biblia y en la historia, Matusalén. ¿Cuánto vivió Matusalén? ¿Quién recuerda? 969 años vivió Matusalén. ¿Sabe qué significa la palabra Matusalén? ¿Nadie sabe? Significa después de él vendrá el diluvio. ¿Sabe cuándo murió Matusalén? El mismo año que cayó el diluvio. Eso está ahí en la Biblia. Hay que sumar, restar y eso da exacto. ¿Sabe cuándo vino el diluvio? En el año 1656, después de Adán. El mismo año en que murió Matusalén. O sea que el mismo nombre de Matusalén anunciaba que Dios traería juicio a su nombre. A su nombre. ¿Sabe cómo se llama el papá de Noé? Lamec. ¿Sabe cuántos años vivió Lamec? 777 años. ¿Sabe qué significa Lamec? Perfección de Jehová. 777. Por eso se dice que es el número perfecto de Dios. Entonces mire todos los acontecimientos que te ocurrieron alrededor o antes del diluvio. Un hombre cuyo nombre anunciaba que después de él vendría el diluvio. Un hombre que anunciaba que Dios es perfecto en todos sus caminos. Alabado sea Dios. ¿Y sabe qué significa Noé? ¿Quién me dice? ¿No lo sabe? Vamos a buscarlo en la Biblia. Bendito sea Dios. Alabado sea el Señor. Génesis, capítulo 5, el verso 28 vamos a leer, dice, vivió Lamec 182 años y engendró un hijo.
y llamó su nombre Noé, diciendo: Este nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos a causa de la tierra que Jehová maldijo. O sea, ya Lamec había profetizado que su hijo, o en su hijo, se iba a materializar el descanso que Dios le iba a dar a la tierra a través del diluvio. Bendito sea Dios. Noé significa eso: descanso, reposo, alivio. Bendito sea Dios. A su nombre. Entonces Noé allí, 5, 6, al séptimo día, comenzaron a caer las primeras gotas de lluvia. Imagínense a la gente viendo las goticas e inmediatamente trayendo a memoria las palabras de Noé. ¿Será verdad lo que decía el viejo? ¿Sería cierto? Y comenzó a engrosarse la lluvia, y comenzó a engrosarse la lluvia, y comenzó a llover. Un día, usted no se asustaría si comenzara a llover a esta hora de la noche, y mañana a esta hora estuviera lloviendo todavía. Con todo el verano que ha hecho, yo creo que mucha gente se asustaría. Te dura 24 horas lloviendo, pero a chorro tendido. ¿Cómo? 4 horas y estamos apurados, imagínense. Oiga, si le llueve a veces a las cabeceras de los arroyos y en ciertos lugares en donde no llovió se inundan, imagínese usted un aguacero a nivel mundial, a nivel global, que las cataratas de los cielos se abrieron y comenzó a llover a cántaros en todas partes del mundo. No un día ni 2 días, 40 días y 40 noches. Un día y seguramente la gente le daba el agua por las rodillas y comenzaron a volcarse donde Noé a decirles: Noé, sálvanos, sálvanos, ayúdanos. ¿Usted no cree que Noé quería ayudarlos? Yo creo que sí. Que Noé quiso salvar a más de uno de los conocidos de él, incluso a los desconocidos. Pero ¿sabe una cosa? Ya no estaba en las manos de Noé. Ya no dependía de Noé. Noé seguramente quiso abrir la puerta, pero no dependía de él. Dios había cerrado la puerta. Amén. Y nadie podía abrir ese cerrojo. Bendito sea el Señor. Por eso Jesús usó muchas parábolas para decirle a la gente: en aquel tiempo, en los posteriores días, muchos vendrán tocando la puerta diciendo: Señor, ábrenos. Y el Señor dirá: no os conozco. Bendito sea Dios. ¿A quién conocía Dios en ese momento? A Noé. ¿Por qué lo conocía? Por sus cualidades: justo, recto, temeroso de Dios. Eso es lo que lo va a identificar a usted y a mí en el reino de los cielos. Amén. No es ni siquiera que hayamos predicado mucho o bonito, no es eso. No es ni siquiera que hayamos sido pastores o líderes, no. Vamos a ser reconocidos por nuestra fidelidad a Dios. Amén. Por nuestra justicia, por el guardar su palabra. Eso es lo que nos va a identificar. Por eso él dijo: cualquiera que me confesare delante de los hombres, yo también le confesaré allá en el cielo delante de los ángeles. Porque él nos conoce, nos identifica. A su nombre. ¿Por qué cree usted que los ángeles identificaron a Jesús? ¿Usted cree que los ángeles antes habían visto a Jesús con el cuerpo que tenía de hombre? No. Es un cuerpo de carne y hueso. Pero vieron más allá del cuerpo y le identificaron como hijo de Dios por su santidad, por su honorabilidad, porque algo emanaba de él. A su nombre, gloria al Señor. Y vino el diluvio. Por eso en Mateo capítulo 24 dice: porque como en los días de Noé, así será también la venida del Hijo del Hombre. ¿Verdad? Porque como en los días de Noé estaban casándose y dándose en casamiento, ¿verdad? Dice: y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. No entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Entonces, observen la diferencia entre los que escucharon la voz de Noé y no creyeron, comparado con Noé, que escuchó la voz de Dios y creyó. Es decir, Noé escuchó a alguien que no vio y creyó, mientras que aquellos escucharon a alguien a quien conocían como un hombre sabio y honorable y no creyeron. Por eso la Biblia dice: bienaventurado aquel que creyó y no vio. Amén. Esa es la fe que debe caracterizarnos en este tiempo. La fe que obra sin ver, la fe que obra incluso sin saber,
La fe que obra sin conocer, porque no fue advertido por sobre cosas que aún no se veían. Bendito sea Dios. ¿Y sabe qué? Si se inunda, bueno, la hermana Yoleida me puede testificar de eso. Si se inunda un lugar, como el barrio Armero, por ejemplo, y después al día siguiente usted encuentra cambios, ¿verdad? Usted encuentra la sala sucia, las paredes manchadas, encuentra plantas volcadas, en fin, encuentra una cantidad de desastres allí, por una pequeña inundación. Ahora imagínense una inundación a escala mundial, en donde dice la Biblia que los montes más altos fueron cubiertos por el agua. Los montes más altos, ahí pereció todo el mundo. Bendito sea Dios. Ahogados. Alabado sea Jesús. Eso, mire, mi querido hermano, eso trastornó al planeta Tierra. Después que Noé, cesó la lluvia después de 40 días y 40 noches, a Noé le tocó esperar 150 días para poder descubrir de que ya había tierra seca en algún lugar, o de que ya se habían descubierto las plantas. Dice la Biblia que después que cesó el diluvio, duraron 150 días las aguas sobre la tierra, o sea, 5 meses, más 40 días, estamos hablando de 190 días. Alabado sea Dios. Estamos hablando de un poquito más de 6 meses metido en el arca. ¿La hermana iba a decir algo? Tres meses. Acabó el mundo 5 meses. La hermana Reina. Dígame. Sí. Bueno, de hecho Noé tuvo que meter comida, o sea, ya eso era algo, sí, algo lógico. Ahora, lo otro que los científicos han descubierto es que hay ciertos animales que en ciertas estaciones del año hibernan. Ellos entran como en un estado de sueño, e hibernan durante cierto tiempo, pero es muy seguro que no haya introducido alimento, tanto para él como para los animales. Es muy seguro. Ahora, mire, 150 días Noé allí. Ahora, Noé comenzó a enviar aves. Le trajeron una ramita y dijo, ya hay plantas, pero no pudo bajar todavía. Tenía que esperar a que el arca se sentara en algún lugar. Bendito sea Dios. ¿Sabe? Haciendo un análisis, no le digo el dato exacto ahora porque no tuve el tiempo de sacar la cuenta, pero Noé duró viviendo en el arca más de 1 año, viviendo en el arca, flotando allí, hasta que el arca encalló en el monte Ararat. Bendito sea Jesús. Imagínense Noé bajar del arca y encontrar tremenda devastación. No sé si encontraría cadáveres, no lo sé, pero imagínense cuántas cosas devastadas encontró Noé en ese entonces. Noé baja del arca y lo primero que hace es levantar un altar. Ahí ofrece de los animales que llevaba un sacrificio a Jehová. Eso hacen los hombres de Dios, eso hacen los hijos del Señor. Agradecerle a Dios todas las veces que Dios nos ha guardado. Amén. ¿Cuántas veces Dios nos ha librado y ni le hemos dado gracias a Dios? Nos dice, menos mal. ¿Cierto que uno vive así? Menos mal que pasó fulano. No, gracias a Dios. Bendito sea el Señor, es nuestro protector. Le dio gracias a Dios allí y Dios le dice a Noé lo siguiente. Vamos a buscarlo en el capítulo 6. Bendito sea el Señor. Capítulo 7, perdón. Capítulo 7, dice, capítulo 8, versículo 20, 8:20 de Génesis. Amén. Dice, y edificó Noé un altar a Jehová, y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia, y ofreció holocausto en el altar. Mire que ya allí intervino la muerte de un animal también. Versículo 21, y percibió Jehová olor grato, y dijo Jehová en su corazón, no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. Ni volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho. Mientras la tierra permanezca,
No cesarán la sementera y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, y el día y la noche. Oiga, tanto fue el trastorno de la tierra, que a partir de allí surgieron las 4 estaciones que usted y yo conocemos hoy. Por ese diluvio es que hoy tenemos calor. Y por ese diluvio, a partir de allí, muchas de las aguas del planeta se acumularon en los polos y a causa del trastorno climático se congelaron. Y por eso vemos grandes témpanos de hielo. Frío en un lugar, calor en otro. El planeta comenzó inmediatamente a padecer las consecuencias de una grande devastación. Y aunque bueno, las cosas aparentemente se equilibraron, Romanos dice, el apóstol Pablo ahí en Romanos, que la tierra gime a una deseando ser redimida, ser rescatada. La tierra anhela salvación, todo fue sujeto a maldición a causa del pecado. Así que cuando usted sienta calor, te dice, nosotros tenemos la culpa. Sí. Pues bueno, ¿cuánto tiempo exactamente para volver a caer el siguiente aguacero? No lo sé, la Biblia no lo dice. Por lo menos sí sé que por lo menos fue como alrededor de 1 año. Porque por lo que dice la Escritura, de que duró 5 meses para que el agua bajara nuevamente. Y un tiempo más, que no recuerdo el dato exacto, para que Noé pudiera descender del arca. ¿Ya? Pero después de eso, obviamente, comenzó el verano, el invierno, la primavera, y se hizo común que lloviera. Lo que Dios le prometió a Noé es que nunca más volvería a raer a la humanidad con un diluvio. Y entonces aparece el arco iris. Antes de eso no aparece el arco iris. ¿Por qué? Porque no llovía. Porque el arco iris es producto, un fenómeno físico que se da cuando la luz atraviesa las gotas de agua. Bueno, en fin, a partir de allí Dios le prometió a Noé jamás volver a destruir el mundo con un diluvio. Pero sin embargo el apóstol Pedro dice, el mundo antiguo pereció anegado en las aguas. Dice, mas el cielo que hoy conocemos y la tierra que hoy conocemos, dice, están reservados para el fuego de la ira de Dios. O sea que no lo va a destruir con agua, pero sí se avecina la ira de Dios sobre la tierra, de una manera diferente. ¿Qué nos toca avisar a nosotros? Que Cristo viene. Sálvese, Cristo es el arca en este tiempo. Amén. Cristo es el arca, Cristo es el arca. Y quien no se aperciba de esto, tendrá que padecer los horrores de la gran tribulación. Bendito sea Dios. ¿Cómo creemos esto? Usted ni yo hemos visto nunca a nadie descender del cielo. ¿O alguien lo ha visto aquí? Nadie. ¿Por qué creemos que Jesús viene? Por fe. Por simple y llana fe. No nos puede faltar eso. Porque si nos falta eso, no nos vamos. Porque sin fe, lo leímos al comienzo, es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, crea que Él está allí. Bendito sea Dios. Entonces, mi querido hermano, miren tremendo ejemplo que nos dio este hombre. Gracias a ese hombre, usted y yo estamos aquí. Porque eso prolongó, eso perpetuó la vida humana. Si Noé no haya gracia ante los ojos de Dios, chao. Nadie hubiera sobrevivido. Bueno, quién sabe si Dios de pronto hubiese inventado otro planeta, otro ser, qué sé yo. Eso está en la mente de Dios nomás. Bendito sea. Pero gracias a Noé, usted y yo estamos aquí. Y gracias a Cristo somos salvos. Amén. Brinden un aplauso al Señor. Gloria a Dios. Y terminamos leyendo lo siguiente, mire. Bendito sea Dios. Vamos a suponer lo siguiente. Vamos a suponer que Dios hoy decide destruir la tierra otra vez. Vamos a suponer que Dios hoy decide destruir la tierra. Y aparece otro Noé. ¿Será que Dios desistiría de su idea? Vamos a ver lo que Dios le dijo en cierta ocasión a un profeta. Busque profeta Ezequiel, capítulo 14.
de Ezequiel. Aquí está hablándole Dios a Ezequiel respecto al pecado que había cometido su pueblo Israel y el deseo que Dios tenía de que su pueblo se volviera a él nuevamente de su pecado. Pero algo que le deja en claro Dios a Ezequiel, bendito sea el Señor, es que Dios no iba a aceptar en ese momento ninguna intervención humana. Vamos a ver lo que dice. Capítulo 14 de Ezequiel, versículo 12 en adelante. Dice, capítulo 14 de Ezequiel, versículo 12 en adelante, ya vamos a terminar. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, cuando la tierra pecare contra mí, rebelándose pérfidamente, y extendiere yo mi mano sobre ella, y le quebrantare el sustento del pan, y enviare en ella hambre, y cortare de ella hombres y bestias, mire, semejante al diluvio. Si estuviesen en medio de ella estos tres varones, mire, si estuviesen allí estos tres varones, Noé, Daniel y Job, dice, ellos por su justicia librarían únicamente sus propias vidas. Es decir, que nadie se va a salvar por los méritos de otro. ¿Sí me doy a entender? En la iglesia Cristo el Salvador, nadie se va a salvar por el pastor Faustín. Nadie se va a salvar por el hermano Nelfri. Y mire, Noé, Daniel y Job eran ante los ojos de Dios personas honorables. Y sin embargo Dios le dice, si ellos están allí, a ellos salvo, los demás no. Se lo está dejando en claro. Voy a salvar a aquel que sea justo, santo, honorable. ¿Como quién? Como Noé, como Daniel, como Job. Y lo peor del caso es que a Ezequiel le tocaba decirle eso al pueblo, la tareita que tenía ese muchacho. ¿Verdad? Por eso él dice, el alma que pecare, esa morirá. Porque antes decían, lo que pasa es que los padres se comieron las uvas y los hijos sufren la dentera. Y Dios dice, bueno, de aquí en adelante no se va a decir más eso. Aquí cada uno va a morir por su propio pecado. Amén. Y culmina con esa frase, el alma que pecare, esa morirá. Y se lo reitera, vamos a seguir leyendo. Versículo 16 dice, o versículo 15 dice, y si hiciere pasar bestias feroces por la tierra y la asolaren y quedare desolada de modo que no haya quien pase a causa de las fieras, y estos tres varones estuvieren en medio de ella, vive yo, dice Jehová, el Señor, ni a sus hijos ni a sus hijas libraría. Ellos solos serían librados. Escuche bien. Si se diera el caso nuevamente, escúcheme bien, los hijos de Noé no se salvarán hoy. ¿Se da cuenta por qué le pregunté ahorita quiénes creyeron en Noé? Dios le dice, si fuera el caso hoy y Noé estuviera allí, ni sus hijos ni sus hijas se salvarían, ellos solitos se salvarían. Ya no habría espacio aquí para la política, para la palanca. Alabado sea Dios. Entonces, mi hermano, usted léase ese pasaje completo y lo menciona otra vez a esos tres varones. ¿Qué es lo que Dios nos quiere enseñar en esta noche? La salvación la vamos a recibir por fe. Amén. Salvación por fe. Hermano Luis. (6:21). Bueno, vamos a ver. (6:21) dice así: y toma contigo de todo alimento, claro, que se come, y almacénalo y servirá de sustento para ti y para ellos. Ahí está la respuesta, ¿sí? Entonces Dios también se lo mandó. Bendito sea el Señor. 6:21 de Génesis.
Sí, claro, él libró a su familia, o sea, su justicia alcanzó para librar a su familia, pero además de eso, porque Dios tenía que prolongar la vida y la única manera de multiplicarlos era que Noé se fuera con su esposa y... Colóquese de pie en esta noche, si no hay más preguntas, claro está, y vamos a darle gracias a Dios. Mire todo lo que hemos aprendido hoy sobre la vida de este hombre. Y hay mucho más que comentar, algunos textos que leer que no leímos en esta noche, algún otro día Dios nos dará la oportunidad. Bendito sea el Señor. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, Dios mío, por tu santa y bendita palabra. Conforme me la diste, Señor, conforme a tu Espíritu Santo que la inspiró y que me ha iluminado en esta noche, Señor, así la he compartido con mis hermanos. Pido en el nombre todopoderoso de Jesús que esta tu palabra, Señor, haya sido de bendición para el pueblo que estuvo congregado, Señor. Que podamos seguir meditando en ella, que podamos seguir creciendo por ella, Señor. Que podamos seguir siendo edificados por tu palabra, Señor amado, y que cada vez que la leamos, Dios mío, se cumpla, Señor, en nosotros tu palabra, que ella es viva y eficaz, Señor, y es cortante como espada de doble filo. Señor, te pedimos en el nombre de Jesús que tú, por tu gracia, nos guardes en el resto de esta noche, que nos cuides, Señor, que en medio del reposar del sueño, tu Espíritu siga ministrando nuestra alma, nuestro corazón, Señor, y tu palabra siga haciendo el efecto poderoso por el cual tú la has enviado. Ayúdanos a tener la fe, Señor, suficiente para seguir creyendo que la venida del Señor se acerca y que tenemos que estar dispuestos y preparados para recibirle, Dios. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga.